una clase bastante sencilla, ¿no? Desde el punto de vista embriológico, ¿no? Y vamos a ahondar en algunos aspectos un poco más clínicos también para que vayan teniendo como que un preview, por así decirlo, después lo que se van a encontrar más adelante, ¿no? Por eso es importante. Estoy grabando. Sí, exacto, porque... Y empecemos. Pues, ¿no? Ahora, listo. Entonces, esta clase se caracterizaba por un par de cosas bastante pues, específicas, ¿no? Uno eran las células del sistema nervioso, que pues obviamente eran súper importantes al momento de no s- de la fisiología también, ¿no? Del sistema nervioso. Para ello vamos a ahondar primero en cómo se forma ¿no? Van a ser de los primeros que se forman y exactamente en la tercera semana. Las semanas son importantes porque así ustedes se pueden dar cuenta cuándo se forma tal cosa. Y es por eso que acá justo lo tengo subrayado. Esto sí, no se lo pueden olvidar. Siempre, en cualquier lugar donde estén, le van a preguntar de qué capa embrionaria sale tal órgano, ¿no? Eso siempre le pueden preguntar a ustedes. Así que por favor, de eso nunca se olviden. Ahora, lo que tienen que saber, que es súper importante, es el sistema nervioso. Este básicamente es una capa bastante sencilla, que vendría a ser el ectodermo. De eso sí, no se pueden olvidar, porque en cualquier momento les pueden preguntar, no solo en el curso de embriología, ¿no? Sino también en cualquier curso que tenga que ver con anatomía o de todo medicina, te pueden preguntar. eh, por ejemplo, de qué capa embrionaria sale, no sé, se desarrolla el corazón. Y tú puedes decir, tiene que ser la correcta, ¿no? Que vendría a ser el mesodermo, ¿no? Específicamente, ¿de qué parte del mesodermo lateral esplásmica? Eso es súper importante. Y así, pues, obviamente les pueden preguntar esas cositas, que recalco que otra vez que son bastante importantes. Por favor, no se olviden de esto. Luego, obviamente, tenemos el tubo neural, que en la clase pasada también lo expliqué bastante bien. Y de ahí teníamos que iba a ser como un cierre, les había explicado, ¿no? Que por acá iban a estar los somitas, por esta parte, y se iba a cerrar, iban a como que proliferar y se iba a cerrar como un cierre, ¿no? Y estos iban a dejar dos poros. Esos dos poros estaban aquí y acá. En la siguiente imagen lo vamos a ver mejor, pero acá es como un spoiler, por así decirlo. Y eso sí va a ser tanto el neuroporo anterior como el neuroporo posterior. Y pues obviamente la formación de los somitas, ¿no? Que les había mencionado que eran súper importantes. De acá, esto, acuérdense, ectodermo. El ectodermo es una capa que no la tocamos tanto en embriología, pero es una de las más importantes porque se encarga de esto, de nuestro sistema nervioso. Les había mencionado también el sistema nervioso que está. Tenemos el simpático, el parasimpático. ¿Para qué nos sirve? Para la regulación de diferentes órganos, no solo la glándula suprarrenal, que ya lo hemos visto ahí, que se encargaba del sistema renina-angiotensina, sino también, por ejemplo, ¿de qué cosa? También les había mencionado, del peristaltismo, el peristaltismo es súper importante. Eso, obviamente, en embriología, ya lo hemos visto en el sistema digestivo, ¿no? Pero acá yo se los voy adelantando, pues obviamente, de que no se olviden. Porque lo que yo les estoy diciendo aquí, tanto les hablé del peristaltismo, del sistema renina-angiotensina, les hablé de la mielinización, les hablé de las cisuras, ¿no? Eso es súper importante y eso no solo lo van a ver acá, que de por sí acá lo vemos en una parte bastante precoz, por así decirlo, bastante corta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estamos viendo la formación. Eso también lo van a ver no solo en neuroanatomía, lo van a ver en anatomía 2, lo van a ver en fisiología, en fisiopatología, en inmunología, etcétera, ¿no? Por eso es que esto, lo que les explico acá es de base. Entonces, más allá de esta parte, pues obviamente esto lo que les he subrayado es lo importante, ¿no? Aquí. Les había mencionado acá algo importante también, ¿no? Que qué vendría a ser, yo les había mencionado en un principio que una forma de recordar que la mayoría de órganos, la mayoría de eventos embrionarios importantes se iban a dar en base a qué, en base a pliegues y en base a dilataciones. En el corazón había una dilatación, había dilataciones que, o sea, si se acuerdan, acá lo voy a dibujar, eran primero dos tubos endocárdicos. Luego estos pues se juntaban y ya formaban el corazón. Y de ahí obviamente se iban a dar las dilataciones, les había mencionado eso y pues esas dilataciones iban a dar tanto la aurícula como el ventrículo. Ahora, en el caso del sistema nervioso, pues obviamente no va a haber dilataciones, sino va a haber pliegues.
¿De quién va a ser? De nuestra capa embrionaria que la habíamos tocado al principio, que es el ectodermo. Esto, por favor, te lo voy a repetir toda mi vida. No se olviden de las capas embrionarias. El ectodermo. Este ectodermo, como lo ven acá, es azul. Es este de aquí. Este se va a plegar. Y en forma que se va a plegar, ¿qué es lo que van a formar? El tubo neural. Este es el tubo neural, ¿no? También les había hablado del núcleo pulposo. Este iba a estar próximo a los cuerpos vertebrales, a las vértebras, en otras palabras. Y finalmente, al final del plegamiento, cuando ya todo está plegado aquí, y vamos a tener los ganglios. Estos ganglios espinales eran súper importantes. ¿Por qué? Porque más adelante vimos que estaban comprometidos ¿con qué? Con la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, que era importante para, ¿qué les había dicho? Para el sistema renina, angiotensina, aldosterona, más por el tema de aldosterona, porque se encargaba de liberar la aldosterona. Y es por esa misma razón que, pues obviamente de esto no se pueden olvidar. ¿Por qué? Porque así, el sistema, el SRA, en otras palabras, es uno de los más importantes en la fisiología, tanto en la parte renal como en la parte hemodinámica, etcétera. Y es por esa misma razón que estamos viendo pues, los orígenes. No, acá le van a tomar los orígenes más que nada, no le van a tomar nada del sistema de renina-angiotensina, pero yo se los digo para que cuando lo lleven en anatomía, más de fisiología, no como que se puedan orientar un poco más, ¿no? Luego, bueno, básicamente todo esto ya lo expliqué y aquí tenemos pues obviamente que iban a ver una parte prearterial y este iba a ir al sistema digestivo e iba a inervar al sistema digestivo estos derivados de estos ganglios, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, así que no se preocupen, acá es un pequeño dibujo que hice en la clase pasada, ¿no? En forma de recordar. Ahora, esto también ya lo habíamos tocado. ¿En qué parte? Pues en la primera diapositiva. Les había mencionado que iban a estar los somitas. Estos somitas, pues nuestros precursores, en otras palabras, ¿dónde iban a estar? En el medio. Iban a proliferar, proliferar e iban a cerrar esta parte como un cierre lo iban a hacer. Y en base a esto que se iba a formar neuroporo anterior y neuroporo posterior. Eso les habían mencionado. El neuroporo anterior también lo pueden llamar como craneal, pero normalmente, pues obviamente le digo anterior. Y finalmente el posterior, que es el de acá, este también como que lo pueden llamar como caudal. Eso ya lo hemos visto varias veces en embriología, ¿no? Que a las partes, pues obviamente proximal se le llama craneal y a la distal, caudal. Ahora, esto va a ser básicamente la formación del tubo neural. Todo lo que, bueno, básicamente está aquí, ya les expliqué en la primera diapositiva, ¿no? Acá es una imagen obviamente un poco más avanzada de la formación, pues obviamente del tubo neural, ¿no? Esto es súper importante. Ahora, como se está cerrando el tubo neural, también la formación de la columna se va a ir cerrando, ¿no? Y esta parte les había mencionado que era súper importante para la neuroanatomía. Por favor, de esto sí, no se me olviden nunca, que la asta anterior va a ser tanto su parte motora, es decir, la parte motora, y la asta posterior va a ser la parte sensitiva. Esto no se olviden porque esto no solo es tomado en biología, que de por sí les pueden tomar sino también es tomado en cursos más adelante. Por eso, por favor, sí, mucho ojo con esta parte, no se vayan a confundir y vayan a poner que la asta posterior es la parte sensitiva. Eso es importante. Y bueno, pues este tubo neural obviamente se va a hacer pequeño hasta que finalmente se va a volver un conducto central. Vamos a tener que la forma de mariposa va a estar de mielina, que les habíamos mencionado, que eran importantes. ¿Por qué? ¿Quién le iba a formar la mielina? Eso era una pregunta que les puse pues en su test, ¿no? Tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, que era bastante distinto, ¿no? Hay una enfermedad bastante curiosa que se llama la esclerosis múltiple. Esta esclerosis múltiple, pues obviamente se caracteriza por una parte importante. Les había dicho que la mielinización era importante, ¿por qué? Porque los impulsos nerviosos iban a ir rápidos, súper rápidos iban a ir. En cambio, en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que se los voy avisando porque capaz le pueden tomar más adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a haber una desmielinización. Como va a haber una desmielinización, pues obviamente va a haber un desorden, ¿no? Pues obviamente esta desmielinización va a ser una reacción inmunológica de los linfocitos T y linfocitos B, que estos van a actuar contra nuestra mielina. No, eso es como desde el punto de vista patológico. Desde el punto de vista embrionario, pues ya vimos
células del sistema nervioso y por qué eran importantes. ¿No? Acá tenemos la forma mariposa en mielina y la médula que va a ser la sustancia gris. Mientras que la sustancia blanca es diferente, porque la sustancia blanca de mielina va a estar compuesta por los axones de las neuronas. Les había dicho, las neuronas tienen una forma bastante curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen partes, esas partes son bastante específicas. Tienen tanto el soma, el axón y las dendritas. Pues en la parte de la sustancia blanca solo va a estar los axones. De eso sí no se olvide. Y aquí están las células del sistema nervioso. Les había mencionado que obviamente el sistema nervioso iba a ser el encargado de, pues obviamente de la conducción de impulsos, ¿no? En esto vamos a tener algunas células de mantenimiento que van a encargarse de que obviamente todo funcione bien. Y pues las más conocidas obviamente son las macroglias, las microglias, los oligodendrocitos, las células de Schwann, eh, los astrocitos, etcétera, ¿no? Pero acá vamos a tocar más desde el punto de vista pues de cómo se origina. El principal origen de todo esto, el neuroepitelio. Acá lo tenemos, neuroepitelio. Este va a ser el principal origen. Después de esto obviamente va a dar al neuroblasto bipolar. Este neuroblasto bipolar, pues obviamente va a dar a un neuroblasto multipolar. Mientras que por el otro lado, este va a dar un glioblasto y este glioblasto va a dar un astrocito protoplasmático y un astrocito fibrilar. Este mapa es bastante bueno, así que por favor se lo aprenden, ¿no? Es súper importante. Estos dos son los que van a dar del glioblasto. Y también obviamente la célula ependimal. Luego tenemos acá la célula mesenquimal. Esta célula mesenquimal va a dar nuestra microglia y nuestra oligodendroglia. Súper importante. También les había mencionado que era importante. ¿Por qué? Porque teníamos que ver ahí la circulación del líquido cefalorraquídeo. Si había una obstrucción, ¿qué es lo que te iba a dar? Hidrocefalia. Eso sí, no se olviden, por favor. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Inicialmente vamos a hacer la célula bipolar, que básicamente es la de aquí, el neuroblasto bipolar, y que va a dar el neuroblasto, pues, ¿no? El multipolar neuroblasto. Y los neuroblastos va a formar y va a dar origen a las neuronas. Luego los glioblastos tenemos aquí, básicamente el de acá, que este nos va a dar origen a las células astrocíticas. Les había mencionado acá también las dos astrocíticas, tanto la protoplasmática como la fibrilar. Estas que lo que van a hacer, en otras palabras, van a dar soporte axonal, un mantenimiento axonal, en otras palabras. Como les había mencionado que esta célula sería importante ¿para qué? Para el mantenimiento. De eso no se olvide. Luego acá vamos a tener que el neuroepitelio va a formar células del epéndimo, que estas células del epéndimo, las de aquí, justo las de acá, van a formar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, les había mencionado que había una característica bastante importante de sistema LCR, ¿no? Que se llamaba doctrina de Monroe. Esa doctrina de Monroe es importante ¿para qué? Porque ésta se encargó de aclarecer cómo es que el líquido cefalorraquídeo tiene una función protectora al cerebro. ¿Por qué? Porque pues obviamente si hay una estructura que vaya a ocupar más allá del espacio que tiene el cerebro, por ejemplo un tumor, puede ser también una hernia, pues el líquido cefalorraquídeo va a amortiguar todo ese peso. Entonces, por eso es importante. El líquido cefalorraquídeo obviamente tiene una circulación bastante característica, ¿no? Que obviamente ahí puede haber eh, ciertas obstrucciones. Y esas obstrucciones, lo hemos visto también en su pasito, que iban a dar a la hidrocefalia. Bueno, pues de ahí, bueno, la oligodendroglia, que va a tener el poder fagocitario. Esto sí no se olviden, por favor, de nuestro sistema inmune. Súper importante, no solo en embriología, sino en inmunología les puede venir a llegar. Y bueno, las células de la microglia que van a tener origen mesénquima y una acción fagocitaria también. Entonces, habiendo esclarecido esta parte, que me parece una de las más importantes, no se olviden tanto de los orígenes. Más allá de todos los orígenes, pues me gustaría que se queden grabados con que las células del neuroepitelio van a ser pues lo que va a dar origen a la mayoría de células de nuestro sistema nervioso. Y esta parte también era súper importante, les había mencionado. ¿Por dónde iba a salir la raíz nerviosa siempre? Por ese uno. Obviamente, pues obviamente les había mencionado también que conforme hay crecimiento, pues obviamente la médula espinal se va a hacer corta. ¿Por qué? Porque los cuerpos vertebrales van a desarrollarse, van a hacerse más duros, por la misma razón de que estamos en crecimiento, ¿no? Entonces, la raíz, solo la raíz, ojo, solo la raíz, aquí está, justo acá lo resalta bastante bien, se va a alargar y siempre va a salir por ese uno. En la letra C, miren, súper importante,
la espina termina casi por L3, justo acá, si se dan cuenta, pero la raíz sigue saliendo por S1, a diferencia de acá, pues, ¿no? Que acá justo termina S1 y pues la raíz sale por S1. Pero acá ya vemos que no importa, pues obviamente el crecimiento de las vértebras, siempre va a salir por S1. También les había mencionado las funciones lumbares, súper importante, para que pues obviamente ahí se van a detectar algunos abscesos, se puede detectar hemorragias, se puede detectar impedimentos en la circulación, infecciones bacterianas, etcétera, ¿no? Y acá nos resalta que justo es por L4 y L5. El niño va a estar más abajo, por favor. De eso también, si no se olvidan, de acá me gustaría que se queden con lo de S1, que me parece lo más importante. Y acá nuestro tema favorito, la mielina, les había mencionado la esclerosis múltiple, era la cual los linfocitos T y B, que lo que hacían atacaban a nuestras células de mielina y pues la degeneraban hasta que no hay una adecuada conducción. Y acá, de esto sí no se me olviden que son las células, acá cambian, no es igual para el sistema nervioso periférico que para el sistema nervioso central, es diferente. Para el sistema nervioso periférico, ¿quién va a ser nuestro encargado? Las células de Schwann. Esto no se olviden, células de Schwann, súper importante. Mientras que va a haber obviamente los nódulos de Ranvier, que los nódulos de Ranvier es donde no hay mielina. Esto es más de neuroanatomía, que si se lo aprenden ahorita, el próximo ciclo van a estar volando, porque ya no van a necesitar que volver a aprender, sino ya lo van a recordar más fácil. Y nuestro sistema nervioso central, nuestra oligodendrolia, ¿no? Nuestra otra célula, que va a estar dentro de la médula espinal, obviamente, y esta es la que forma nuestra mielina. La mielina que nos va a dar impulsos nerviosos rápidos. La velocidad de sinapsis, obviamente, va a ser 120 metros por segundo. Disculpa, estoy un poco resfriado. Entonces, la velocidad de sinapsis, 120 metros por segundo, eso por favor tampoco se olviden porque les pueden venir. Y básicamente aquí está nuestra oligodendrolia, ¿en donde? En el sistema nervioso central. Justo por acá la vemos. Y nuestras células de Schwann, ¿dónde están? En nuestro sistema nervioso periférico. Justo acá, ¿se dan cuenta? Y ahí los nódulos de Ranvier justo lo aclara acá donde no hay mielina, porque se da el salto neuronal. Eso también les había dicho, por favor, memoria de esto. Sí, no, lo pueden grabarse como una mnemotecnia, etcétera. Acá son los derivados de las crestas neurales, tanto los canales sensitivos, los autónomos, las células de Schwann, las células cromafines suprarrenal, melanocitos, autoblastos, parafoliculares de las tiroides, el esqueleto cartilaginoso de los arcos branquiales y la pía madre y aracnoides, básicamente la capa que bordea al cerebro, ¿no? Ahora, malformación de la columna vertebral. Esta les había mencionado. Les podía venir un caso clínico. ¿Qué te podían poner? Recién nacido, pues se presenta a consultorio pues obviamente por llorar, ¿no? Por dolor, etcétera. En el examen físico, que es básicamente lo que nos importa acá, se le encuentra, pues en la parte de la zona lumbar, podría ser, este, como un lunar con vellos. Ahí tú de frente vas a poner espina bífida oculta, porque se caracteriza por los vellos acá. Obviamente, pues mientras menos oculta, en otras palabras, sea eh, la malformación, más grave va a ser, ¿no? Acá dice que es asintomática, claramente, el inicio de la espina bífida oculta, mechón de pelo, justo lo que les había mencionado, asintomática. Lo que acá nos importa es el examen físico, cómo está, pues, esa zona en la parte de recién nacido. Acá tenemos al meningocele y el meningomielocele, los dos celes, ¿no? Que va a ser la tumoración que sale de la piel. El meningocele, pues obviamente que va a ser dentro de las meninges y que tiene mejor pronóstico, mientras que el meningomielocele va a ser la tumoración que se va a ver de color azul que sobresale de la médula espinal. Justo aquí. Ahí se ve claramente el meningocele. Y pues obviamente la raquisquisis, que esa ya lo hemos visto al principio, al final, perdón, lo vamos a ver también, una fotito bastante curiosa donde el tejido nervioso va a estar a flor de piel, ¿no? Pues acá, si se dan cuenta. Ahora, formación del encéfalo. Acá están bueno, pues el mese y el rombo. Ahí también está el mete y el miele, etcétera. Pero esencialmente de acá, ¿en qué es lo que nos queremos enfocar? Pues obviamente en las semanas. Les había dicho que la tercera semana iba a estar compuesto, ¿por qué? Por el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. De acá, ¿qué me importa? Esto está bastante claro, ya lo deben saber. De acá, ¿qué me importa?
que esto. Este mesencéfalo va a ser el más primitivo. ¿Por qué? Porque no va a dar ni una división. Este no es el que se divide. Este no nos importa tanto. Lo que nos importa son los dos de aquí. Que estos dos, ¿en dónde se dividen? En la quinta semana. Justo aquí está. Quinta semana se divide. Se divide en la quinta. ¿Qué nos da el prosencéfalo? Nos da nuestro tele y nuestro diencéfalo. El telencéfalo, pues obviamente va a dar los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo, les había mencionado los tálamos, tanto el tálamo como el hipotálamo, la hipófisis y el quiasma óptico. Nuestro mesencéfalo, el más primitivo, no nos daba nada, lo quitamos de frente. Y nuestro romboencéfalo nos da el meta y el miele, ¿no? El metencéfalo va a ser nuestro puente cerebeloso y nuestro miele el bulbo raquídeo. Estructuras importantes en el sistema nervioso central y en el cerebro, ¿no? Acá tenemos que el mesencéfalo se encuentra en el acueducto de Silvio, va a ser un conducto de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Les había mencionado que el LSR tenía una conducción, ¿no? Pues era como tuberías. Si se tapa algo, el líquido cefalorraquídeo no se va a drenar. Entonces se va a quedar ahí, se va a acumular, 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 y pues obviamente ahí nos va a dar nuestro hidrocefalia. Justo acá nos dicen que nos puede dar quiste cisticerco. ¿Qué es el quiste cisticerco? Es un parásito, ¿no? Que básicamente es la cisticercosis de la Taenia solio, ¿no? Que obviamente es un quiste, pues obviamente pues obviamente va a impedir, ¿no? Ese adecuado pasaje. Eh, bueno, acá ya vamos a ver más estructuras sobre el cerebro, ¿no? Me acuerdo haberles mostrado una foto sobre el agujero occipital, era súper importante porque de ahí iba a bajar la médula, ¿no? Les había mostrado una foto bastante clara. Y pues obviamente vamos a tener a los hemisferios cerebrales en la parte inferior, la región del tálamo y del quiasma óptico. El mesencéfalo no nos daba nada, eso sí lo teníamos claro, y pues el romboencéfalo con las partes ya mencionadas aquí justo con también los pares craneales. Aquí está nuestro vago, nuestro facial, nuestro glosofaringeo, etcétera, ¿no? Los pares craneales justo acá. El bulbo olfatorio, los hemisferios cerebrales, ¿no? Acá bastante claros. Y pues la historia puntina, ¿no? También. Ahora, les había mencionado, había un eje bastante importante en la estructura endocrina, ¿no? Del sistema endocrino había un eje bastante importante, que era el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Acá la hipófisis tenía un origen bastante claro, ¿no? Donde pues obviamente íbamos a ver una parte que el lóbulo posterior de la hipófisis va a dar de la bolsa de Raque, ¿no? Entonces esta, que va a venir del techo de la boca y el paladar, se va a juntar junto con la otra parte eh, que iban a juntarse y justo como se juntaban, pues aquí están las dos partes, ¿no? Acá se ve bastante bien, ¿no? Aquí está la bolsa de Raque, aquí está la cavidad oral y pues obviamente estas se iban a juntar, tanto la parte azul que la vemos aquí como la parte naranja. Y justo cuando se juntaban, iban a dar a nuestra hipófisis, tanto su lóbulo anterior, que vendría a ser la parte naranja, como la parte nerviosa, que vendría a ser la azul. Acá la que se mueve es acá, la de aquí, el lóbulo anterior, la parte naranja. Si se dan cuenta, acá la tenemos acá y de ahí se va a mover para buscar a la parte nerviosa, ¿no? Que vendría a ser la azul. Y pues obviamente ahí se juntan y les había mencionado que esta hipófisis, más allá del punto de vista neurológico, era importante. ¿Por qué? Porque tenía su parte anterior o adenohipófisis, la intermedia, y su parte posterior o neurohipófisis. Les pueden poner así. Yo les estoy diciendo no solo por la clase de embriología, sino para que se lo aprendan ya para toda la carrera, que son tres: adeno o anterior, intermedia y neuro o posterior. Súper importante. De eso sí, por favor, no se me olvide. Acá otra estructura, ¿no? Bastante importante, una malformación, ¿no? Que era bastante importante, les había mencionado. Acá tenemos el meningoencefalocele. ¿De qué parte? De la parte posterior de la región occipital, justo esta parte del occipital. Y pues obviamente adentro va a haber estructuras del sistema nervioso, ¿no? En el meningocele, pues obviamente solo se van a encontrar las meninges, ¿no? Acá lo tenemos, las meninges, si se dan cuenta bastante diferente, y pues solamente solo va a ser esa parte. La meningocefalocele va a haber aparte de las meninges, también va a haber tejido nervioso. Y finalmente la meningohidroencefalocele va a estar las tres partes juntas, agregado ¿a qué cosa? A los ventrículos cerebrales. Aquí está, otra parte importante. Esta imagen se les debe hacer bastante conocida, que era la anencefalia. Era la ausencia de masa encefálica e inclusive también a veces de cuerpos vertebrales, como lo podemos ver acá.
y eso va a existir en la bóveda craniana. Para esto, ¿qué es lo que se hace? Ácido fólico, les había mencionado, un principio básico de la farmacología, ácido fólico, de la farmacología de gestación, más claro, ¿no? Ácido fólico para que obviamente haya una correcta formación del tubo neural, ¿no? Y esta parte también la hemos visto, más gráfica no puede ser, hidrocefalia. Era una cabeza grande. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, había una parte en la que pues obviamente el líquido cefalorraquídeo pues obviamente no tenía un adecuado circulación, ¿no? Les había mencionado, y obviamente por eso se retenía, se retenía, se retenía, ¿no? Acá pues obviamente esto se impide con la colocación de una válvula en la cavidad abdominal. Y ahora, raquisquisis. Esta también lo habíamos visto al principio, ¿no? Les había mencionado que acá teníamos una parte más gráfica, ¿no? De una imagen, que era pues el tejido nervioso a flor de piel. Acá va a haber la falta de cuerpos vertebrales, una depresión en la parte superior y el quiste pilonadal. Entonces, esto a veces se puede llegar a confundir con una tumulación del sistema nervioso. Pero esta lesión va a llegar hasta la columna vertebral, donde posiblemente van a estar las médulas nerviosas. Yo creo que era la última. Ah, no, faltaba esta. Esta creo que sí es la última. Acá, súper importante, tenemos nuestro ganglio, ¿no? Nuestro ganglio que lo habíamos visto al principio. Pues obviamente se derivaba para su parte simpática, ¿no? Aquí está justo donde está esa bola roja, que justo acabo de tapar casi toda esa parte. Y esta, pues obviamente acá da dos derivados. Una se iba a la glándula suprarrenal, lo vuelvo a repetir, pues está acá bien grande, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahí ya baja la presión. La presión está bajando, está bajando, está bajando. El sistema renina-angiotensina ahí está bajando la presión. Voy a activar la renina, voy a activar la angiotensina, voy a activar la aldosterona para que haya una vasoconstricción. Hay una vasoconstricción, aumenta la presión. Súper importante. O un reflejo de los vasoreceptores. Ahí tenemos una bradicardia, es decir, la frecuencia cardíaca está bajando, 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 bajando. ¿Qué tengo que hacer de frente? Vasoconstruyo, para que obviamente se pueda como que compensar, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte de la glándula suprarrenal, les había mencionado. Luego, estos ganglios simpáticos también se iban a ir por otro lado, iban a tener una parte preaórtica, un ganglio preaórtico, justo esta vendría a ser la aorta, y esa, pues obviamente se iba a ir al plexo, ¿no? Al plexo del sistema digestivo. Y yo les había mencionado que el sistema digestivo era un sistema bastante complejo, que hasta ahora había cosas que se seguían como que descubriendo, ¿no? Entonces, por eso este es un sistema bastante complejo, pero ahí tenemos su inervación, ¿no? Dando su parte simpática, que la simpática, ¿qué es lo que hacía? Detenía el peristaltismo, detenía la motilidad, tenías menos ganas de ir al baño, en otras palabras. Mientras que el parasimpático, pues todo lo contrario. Pues eso sería un pequeño resumen de la clase pasada. Voy a dejar de grabar para, pues, obviamente, continuar con la siguiente. Que la siguiente es un poco más